Enrique, los mejores consejos para saber pues en qué consiste un crédito de nómina, cuáles son los beneficios, dónde los podemos adquirir, qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, todo eso mejor se lo dejamos a la experta Susi Castaneira para que nos explique, bueno, con todos los datos concisos, ¿no? Susi, buenos días. Claro que sí, Adrián, muy bien. Buenos días, Frank. Buenos días. Muy bien. Especialista en finanzas. Así es. Cuéntanos. Chicos. Bueno, pues los créditos de nómina, ¿qué son? O sea, realmente los créditos de nómina sirven para sacarnos de imprevistos. O sea, no es adecuado, sí, alguna emergencia. No es adecuado realmente pedirlos para bienes imperecederos, ¿no? Por ejemplo, para ir al súper o para ir al cine. O sea, nunca es adecuado pedir ese tipo de créditos porque hay mucha gente que lo hace y se les hace muy fácil y por eso luego se desequilibran en sus finanzas públicas. No te alcanza como pagar porque ya tenés que estar pagando. Entonces, ¿qué debemos de hacer antes de pedir un crédito de nómina? Como lo he comentado aquí, si tú ya tienes el 30% de tu salario destinado al pago de deudas, debes de tener mucho cuidado realmente si vas a poder pagarlo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces vas a los cajeros automáticos y ¿qué te dice en la pantalla? Tiene preautorizada una tarjeta de crédito o tiene un préstamo de nómina de 12,000 pesos. ¿Qué pasa? Que se te hace muy fácil en el momento y dices, bueno, 12,000 pesos, pues voy a pagar 1,000 pesos al año, ¿no? O sea, 12 mensualidades. Pero no tomas en cuenta la tasa de interés. La tasa de interés, si hay comisiones. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido porque se nos hace muy fácil y nos endeudamos y además no vamos a tener para pagar ese crédito. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Por lo que estás diciendo, no debemos de usar nuestro crédito de nómina como una tarjeta de crédito que nos da como un mes de ventaja. Para nada. Pero que igual si no pagamos se nos van unos intereses terribles altísimos. Se nos van al 50%. En el caso de los de nómina, ¿cómo está ese interés? En el caso de los de nómina, la tasa de interés, o sea, el CAT, el costo total anual, está entre un 21 y 22%. O sea, sí es mucho más conveniente sacar un crédito de nómina que pagarlo con tarjeta, porque con la tarjeta hay intereses hasta del 60%, dependiendo del banco en el que estés. Ahora, la ventaja actual es que si tú estás en un banco, tu tarjeta de nómina está en determinado banco, pero hay otro que te ofrece menores tasas de interés, ya puedes cambiarte de banco para adquirir ese préstamo que te cobra menos intereses. Entonces, ese ya es una ventaja desde el año pasado. Ya se puede hacer, antes no se podía. Solo era la tarjeta de nómina de quien te la emitía. Sí, de quien te la emitía. Pero ahora, si tu banco no te conviene, puedes hacer el cambio a otro banco donde sean menores las tasas de interés. Entonces, en ese sentido, es muchísimo más benéfico para quien va a pedir el crédito de nómina. Ahora, los créditos de nómina aumentaron en los 3 últimos años un 27%. O sea, la gente está pidiendo más. Entonces, cuidado, porque ahí es cuando también aumenta la cartera vencida, que en los 3 últimos años también ha aumentado, según la Conducef, hasta en un 290%. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, los créditos de nómina están destinados a quitarte, a descontarte vía tu nómina. Entonces, también mucho cuidado. Y regularmente te quitan el 5 o 10% de tu salario mensual. La temporalidad de estos créditos, por ejemplo, un hipotecario, lo puedes hacer 6, 10, 20 años. Sí, aunque realmente un crédito de nómina va a ser en función de lo que tú ganes. De lo que tú ganes. Si ganas 10,000 pesos, pues obviamente no te va a alcanzar para un crédito hipotecario. O sea, depende mucho ahí los parámetros de tu propio ingreso, y de esos parámetros que tú tienes te van a descontar del 5 al 10%. Entonces, bueno, sí son adecuados, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, si tú ya debes, como decía, más del 30% de tu salario en deudas, debes de tener mucho cuidado, porque si no, ahí te vas a desfasar totalmente, ¿no? Claro. En tus pagos. Y ahora que estabas mencionando lo del CAT, que es lo que debemos de considerar. El costo anual total. ¿Qué más debemos de considerar para en verdad saber si el crédito de nómina que nos ofrece nuestra institución es el que nos conviene? Lo puedes checar en páginas de Conducef, por ejemplo, qué intereses tienen
y cuál es el que más te conviene. Pero también debemos de hacer un presupuesto, chicos. ¿Cómo? O sea, tú gano tanto, voy a pedir un crédito de tanto, ¿no? Dependiendo del porcentaje que vayas a pedir. Y entonces, en base a eso, decir, bueno, sí puedo pagarlo o no puedo pagarlo. Tip ¿no? número 1, entonces, nunca pases el 30%. Nunca pases el 30%. Hacer tu presupuesto y no dejarte llevar de que tiene preautorizada una tarjeta de crédito o tiene un cheque un préstamo de 12 meses. O sea, se te hace muy fácil dar el clic, ¿no? En automático. Sí, Pues sí, eso está muy bien. Dinero, no, es porque así. después vienen los problemas. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no? Sí, ahí está el dulce del niño, pero no siempre es buen momento de tomarlo. Hay que tener esta información para no andar pagando platos rotos después. Exactamente. Hay que ser muy cuidadosos en nuestras finanzas. Y sacar bien nuestros números. Sí, claro. ¿Algo más en que debamos fijarnos antes de aceptar un crédito o pedir un crédito de nómina? Es muy importante también checar las tasas de interés, si hay comisiones, porque también conforme a estas comisiones o tasas de interés se va a elevar el pago de tu crédito, ¿no? Entonces es muy importante leer tu contrato y muchas veces también darnos cuenta en el estado de cuenta que realmente te quiten una mensualidad, porque ha pasado que a muchas gentes les descuentan 2 o 3 veces. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos en nuestros estados de cuenta. Hay que checar. Hay que checarlos muy bien. Denle seguimiento a sus estados de cuenta, Sí, porque no todo el mundo lo hace. Parece la que mayoría de los ni lo mexicanos, pelan. desafortunadamente, no hacen caso a sus estados de cuenta. Entonces, es bien importante este tip. Tip número 2, importantísimo, hagan un balance cada mes, cada 2 meses, pero háganlo, por favor, señores. El tema de mañana, programa de apoyo económico a personas con discapacidad del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, antes de despedirnos, si me lo permite, Susi, hablando de créditos, hay programas diferentes y muy accesibles que el gobierno de la ciudad nos ofrece. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México tiene la finalidad de brindar créditos para apoyar a los capitalinos emprendedores, así como a las empresas establecidas que deseen hacer crecer aún un poco más su negocio. Si deseas más información o hacer una solicitud, acude al módulo ubicado en tu delegación. Aprovecha los préstamos y servicios, programas que el gobierno del DF tiene para ti. Úsalos, apóyate.